La etapa final de Batista, pues es la etapa que corresponde al fracaso del diálogo cívico que sus oponentes, muchos oponentes, sobre todo desde la universidad, desde el estudiantado, el directorio, pues al fracasar el diálogo cívico comienza ya la violencia como único camino. Lamentablemente, Batista sí, aunque ahí, como ustedes vieron en su discurso inicial de toma del control para ordenar a Cuba, él está vestido de civil y aparentemente viene, según él, a evitar que Prío Socarrás tenga un segundo mandato ilegal según la Constitución. Según él viene a salvar el orden, la propiedad y las vidas para evitar una guerra civil, para evitar la corrupción también y para evitar que se viole la Constitución. Pero aparte de la Constitución, ustedes saben que aparta al Congreso y al Senado de sus funciones legislativas, los deja a ellos ahí frente al edificio del Capitolio. Ellos se reúnen en esos portales, coordinan cómo entrar de manera cívica y moralmente inspirados en su derecho a subir las escalinatas, pero unos policías disparan y salen todos despavoridos. Nada, que es un golpe de Estado por fuerza, ya que Batista toma el control de la radio, la televisión, que ya existía y estaba vigente, y la radio, la prensa escrita, todo estaba bajo el control, y Batista empieza a pasar leyes que prohíben incluso las huelgas. El Partido Auténtico, hay que recordar que es el partido civilista que da muchas libertades civiles, pero que al mismo tiempo favorece, por cierta debilidad del control sobre la sociedad, favorece la anarquía, la violencia estudiantil y el gangsterismo. Bueno, pues Batista viene a decir que él viene a establecer el orden para que vuelva a normalizarse la vida política de Cuba, y que él incluso primero se declara como jefe de la revolución, después jefe de Estado, finalmente dice Batista presidente. Empieza a insinuar que él podría ser el presidente. Batista ya sospechaba que él no iba a ganar las elecciones, y la verdad es que ya tocaban elecciones, y él lo que hace es estirar la cosa para crear las condiciones sistemática, vamos a decir, del sistema, y que él volviera a hacer lo que fue del 40 al 44, un presidente aprobado por el pueblo, un presidente legítimo. Lo más importante es que surge el 26 de julio, tras el fracaso del ataque al Moncada. Fidel sabía que iba a fracasar. Fidel es este joven, este señorito, que es mirado con desconfianza por los comunistas y también por los conservadores, y que parece ser que tiene todo el talante de un fascista, un pequeño burgués, un aventurero, que no cuenta con un frente amplio como los socialistas y comunistas en Cuba. Los comunistas creen que solo es posible un nuevo orden basado en un frente amplio de trabajadores y estudiantes y campesinos, pero de ninguna manera un pequeño grupo de aventureros que sepan usar pistolas y ametralladoras, ¿no? Como pasó. Por eso que los comunistas sí llegan a criticar el cuartel Moncada, el asalto. Fidel va preso, luego no cumple sus 15 años de condena. La prensa lo ayuda mucho. Según Fidel, cuando sale en libertad por la amnistía de Batista, pues Fidel reconoce, no va a reconocer a Batista porque hay 68 compañeros de él que murieron en el ataque al Moncada, y Fidel de ninguna manera ya puede negociar con Batista como si quieren los civilistas, porque de la Torriente, al frente de muchos, pues trata de, a las buenas y no a las malas, de arreglarse con Batista para que se hagan elecciones cuanto antes, en el 56 si es posible. Batista les da vuelta por aquí y por allá porque él quiere que se hagan en el 58, cuando él cree que va a poder estar el ambiente favorable a su mandato o a un favorito de los suyos. Fidel, pues sencillamente cuando sale se va al exilio, y ustedes saben ya el resto de la historia. Se organiza el 26 de julio, de tal manera que incluso en las ciudades se organiza clandestinamente en células para que empiece una larga serie de sabotajes y ataques para desestabilizar la economía, y que el mundo empresarial pierda la confianza en que Batista puede ordenar la vida del sector privado, que pierda la confianza incluso de los norteamericanos, como al final lo logró Fidel Castro. Logra finalmente eso. Lo más importante es que a partir del 26 de julio surge en el directorio revolucionario pues un frente bastante violento también, ya desencantado por la vía cívica, que está liderado por Echevarría, y ese frente, pues el 13 de marzo se lanzan contra el Palacio Presidencial. Echevarría no, él está al tanto de un grupo de hombres que va a Radio Reloj, es asesinado. El grupo que va al Palacio Presidencial fracasa, mueren 40 hombres, 5 guardias del lugar mueren, y 15 hombres del directorio pues mueren el 13 de marzo del 57. Fracaso total. Fidel Castro lo condena, los comunistas lo condenan, todo el mundo los condena, y se va desvaneciendo
vamos a decir, la confianza que el pueblo tenía en que este grupo pudiera de forma violenta provocar la revolución. Lo más peligroso y serio, creo yo, de este periodo es que se destruye la institucionalidad de Cuba. La gente empieza a confiar más en que quitando a un hombre, matando a Batista y poniendo a otro, pues se va a arreglar el problema. Entonces viene la idea de que un hombre providencial, un hombre escogido por Dios por la providencia, un Mesías, no ya el Mesías de la cubanidad como era Grau o Priu, un Mesías ya que está desacreditada la imagen del Mesías en Batista, el hombre fuerte, el hombre de los americanos y de los comunistas, pues ya está desacreditado por esta lucha interna, casi guerra civil en Cuba. Y la verdad es que se empieza a perfilar la posibilidad, ya muerto Chivá, que era otro civilista, muerto por él mismo, Chivá se mató, pero socavó bastante, lo suficiente, desacreditó bastante al régimen de los auténticos y entonces pues le hizo casi el favor a Batista, repito. Chivá estuvo muy ácido y logró con sus críticas crispadas y muchas veces bien infundadas, por supuesto, críticas a la corrupción administrativa de los auténticos, logró que el pueblo pues quisiera una revolución, la deseara. Y como Batista estaba desacreditado, pues entonces se puede decir que Chivá no trabajó tanto para Batista como para Fidel Castro, que sí pertenecía al grupo no vinculado a las Fuerzas Armadas, sino más bien a la Universidad de La Habana, porque desde el 33 tenemos que recordar que hay dos grandes grupos de insurrección en Cuba, uno basado en la universidad, en los civiles y en los estudiantes, y otro basado en el ejército, en la sargentada del 4 de septiembre. Fidel Castro dice, esta es la única vía, ya el civilismo fracasó, de la Torriente fracasó, Batista se ha burlado de todo el mundo, quiere, incluso en el 58 hace una avanzada contra la sierra, fracasa, pero también fracasa Fidel Castro. Se puede decir que Batista fracasó en la avanzada de los militares, de los casquitos que iban en busca de Fidel en la sierra, en el monte, y también fracasa la huelga general que convoca el 9 de abril del 58 Fidel Castro. Así que fracasa el frente de una huelga general completa del pueblo que sería apoyada por el ejército rebelde. También fracasa la avanzada militar de Batista, y lo único que yo veo que propicia que en el 58 Batista se vaya es la desmoralización total general del ejército de republicano, del ejército constitucional de Cuba, pero que bajo el mando de Batista fue al desastre. Ustedes saben que el coronel Barquín se rebeló, hubo parte del ejército que se rebeló, pero fueron a prisión, fueron sorprendidos y hasta que cuando triunfa la revolución siguen presos. Así que la verdad yo lo que creo es que Batista todavía no estamos recuperando de su golpe porque destruyó por completo la posibilidad de que siguiéramos gobernando por leyes, vamos a decir, institucionales, y desacreditó por completo la vigencia de la Constitución del 40. El Tribunal Constitucional no pudo salvar el día. Y después de Batista pues viene otra figura no desacreditada, porque Batista desde el 33 tuvo oportunidad de dañar mucho su propia imagen, y el que viene es Fidel Castro, que lo sustituye muy bien al principio, y sobre todo porque aclara que él no es comunista, que él no va a seguir el camino de los comunistas, que Batista es el único comunista que hay ahí, y que él sigue el camino pues del autenticismo, y sobre todo porque al estar desacreditado el autenticismo, pues Fidel dice que él sigue el camino de la ortodoxia. Muerto Chivá, Fidel como que ocupa su lugar, pero ya al frente de hombres armados, porque después de todo Chivás no era un militar como Batista, ni un insurgente como Fidel. Chivás era un líder de la sociedad civil, del pueblo. Al morir Chivá, al mismo matarse, pues por un muy poco periodo de tiempo le beneficia a Batista, atacando al régimen de Pío Socarrá, pero la verdad es que en la sierra quien se impone es el líder estudiantil uniformado. Por eso que Fidel Castro, después que Batista huye, que deja ese vacío de poder, pues se demora tanto en llegar a La Habana, e incluso Camilo Cienfuegos es el primero que entra al campamento Columbia y es reconocido allí por el embajador de Estados Unidos rápidamente. En el 58 hubo un embargo de armas. Estados Unidos con esto mandó una clara señal de que ya no apoyaba al régimen de Batista. Esto fue en el 58, y creo que, bueno, con la cantidad de muertes que se podrían evitar con la llegada de Fidel a La Habana, mucha gente pensó que la mejor manera de interrumpir lo que ya era casi una guerra civil era de pues, poner la confianza de nuevo en un hombre providencial que no se demorara tanto en el proceso legislativo, sino que fuera el sumo representante de la voluntad popular. Ese es el camino a la dictadura de los comunistas detrás de Fidel, y hasta que Fidel no estuvo bien fuerte en el poder, pues, y no se institucionalizara esa revolución, sobre todo en el 76, no sacó a la luz
lo que verdaderamente era una dictadura ya comunista, y Fidel, por supuesto, se olvidó de todas aquellas promesas de que sería verde como las palmas la revolución.